Qué bendición poder llegar una vez más hasta allí donde estás en casa, donde hoy tenemos una oportunidad para ser edificados en su palabra. Así que te voy a pedir que me acompañes a orar y que el Señor nos dé entendimiento y podamos crecer y ser edificados en este día. Padre, gracias mi Dios porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque cada día tú preparas una porción para nosotros. Cada día, Señor, tú estás atento para levantarnos, para fortalecernos, Señor, y para edificarnos de tal manera que cada día alcancemos la madurez en ti que necesitamos, Señor, para andar, decidir y avanzar, Señor. En tu nombre, Señor, hoy queremos aprender de ti como nuestro maestro por excelencia. Gracias, Señor. En tu nombre, Padre, amén y amén. Hoy vamos a compartir de algo muy peculiar y he llamado a este mensaje: cada etapa tiene su alimento. Ojo, cada etapa tiene su alimento. Así que acompáñeme a leer Éxodo capítulo 16 y versículo 15. Dice, declara en su palabra, en el versículo 15: los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. Está haciendo referencia a la palabra aquel momento en que los israelitas habían salido de Egipto, ahora se encontraban en el desierto y había llegado la famosa pregunta: ¿qué vamos a comer? Así que se dio este suceso. Y antes de ahondarnos en este proceso que estaba sucediendo acá, quiero decirte que en el proceso de nuestro caminar en el Señor, llega quizás un momento en que, sin ni siquiera darnos cuenta, ya lo que hacemos para el Señor o en el Señor, de alguna manera, quizá a veces ya no lo estamos disfrutando tanto, o de repente llega el desánimo, o ya nuestro servicio al Señor se vuelve como un poco mecánico, ya como parte de una costumbre, ya sin la misma pasión, sin el mismo deseo, sin el mismo sentimiento de excelencia. La pregunta es: ¿por qué suele pasar este tipo de cosas? Recordemos que en su palabra, muchas veces cuando nos habla de pan, nos habla figura de su palabra. Y el pan denota provisión. Pero algo que debemos entender es que cada etapa tiene su alimento. Y vamos a tomar como ejemplo lo que sucedió acá para entender esta parte de cómo cada etapa tiene su alimento. En ese momento Dios provee de un alimento al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 16 y versículo 15, que leíamos hace un momento, dice que los israelitas quedaron perplejos al ver eso. ¿Qué estaban viendo? Esa provisión que había llegado a ellos. Pero en el versículo, ojo, en el versículo 14, vamos a ir un poquito atrás, dice: cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. Versículo 16: estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 kilos por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Versículo 18: pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A lo que recogieron mucho no les sobraba,
y a los que recogieron poco no les faltaba. Cada familia tuvo lo justo que necesitaba. Entonces Moisés le dijo: no guarden nada para el siguiente día. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Versículo 21. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana, conforme a su necesidad. Ojo con esto, conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos, ojo, que no se habían recogido, se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 kilos por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Y él les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesitan y guarden para mañana lo que sobre. Entonces, viendo todo el contexto de lo que está sucediendo acá, ahí es donde se produce la famosa o conocida provisión del maná. Ahora, vamos a tomar muy en cuenta esto. El maná, yo no sé si alguna vez pensaste en esto. El maná no era una comida que Dios les estaba proveyendo para toda una vida. Voy a decirlo de nuevo. El maná no era una comida la cual Dios estaba proveyendo para toda una vida. Era una comida que Dios les estaba proveyendo para una etapa. Pero la necedad que había y la terquedad que había en los corazones de ellos se encargaron de que un alimento que era para una etapa terminara convirtiéndose en un alimento para toda una vida. En Éxodo capítulo 16 y versículo 35 declara: y los israelitas, ojo pues, y los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. El plan de Dios no era que ellos pasaran comiendo 40 años este tipo de alimento. Hay una comida que normalmente se come por las tardes. En mi país le llaman un refrigerio, una merienda, le dicen en otros. Yo no creo que tú y yo estaríamos felices comiendo 40 años merienda. Los niños, a nuestros hijos cuando van al colegio, bueno, ahora estamos teniendo colegio en casa, pero los niños cuando van al colegio y se les pone la merienda, es una comida liviana. No necesariamente es el almuerzo, necesariamente es el desayuno, es una comida liviana mientras llega la hora de la comida formal. Pero ¿quién va a vivir de una comida liviana 40 años? Obviamente el pueblo de Israel se cansó, se hartó de esta comida. Pero ¿quién no se va a aburrir de una comida como esta por 40 años? Ahora, ¿era porque el plan de Dios era que ellos pasaran comiendo maná toda una vida? No. La condición y la necedad y la terquedad en el corazón de ellos convirtió la comida, el alimento que era tan solamente para una etapa, terminó siendo para toda una vida. El mismo Señor Jesús nos enseña que hay un pan para cada etapa, hay un alimento para cada etapa. Juan capítulo 6 y versículo 31 dice: después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió: les digo la verdad,
no fue Moisés quien les dio pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Versículo 34. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Escuche bien lo que estaba diciendo Jesús acá. Y estaba declarando. Sí, les dijeron que Moisés les dio pan del cielo. No. Esa fue una provisión que dio mi Padre. Pero mi Padre ahora les está dando el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Porque hay un alimento para cada etapa. Ahora, ¿qué sucede? A ver, pensando un poquito de manera práctica. Los que somos padres o los que no, por lo menos han visto a un bebé comer. Usted ve esa papilla que le preparan al bebé cuando es un bebé, ¿no? Valga la redundancia. Y le preparan esa papilla y se le dan al bebecito y el bebecito se unta toda su cara porque está comiendo. Porque ese alimento tiene una etapa. Cuando usted va al supermercado y va al stand donde está la comida para bebés, usted va a encontrar que dice etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. ¿Por qué razón? Porque en cada una de esas etapas el alimento va cambiando, porque las necesidades en el bebé van cambiando. Entonces, como las necesidades van cambiando, el alimento va cambiando también. Ahora se imagina que usted y yo, con la edad que tenemos, estaríamos comiendo todavía papilla todos los días, papilla de bebé de la etapa 1. Hágase la idea siquiera. ¿Qué pasa cuando una comida, cuando un alimento ya pasó su etapa? Números capítulo 11 y versículo 4 dice, vamos a leer varios versículos acá para entender qué es lo que sucede cuando a un alimento ya le pasó su etapa. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos. Pues. Números capítulo 11 y versículo 4. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hemos perdido el apetito. Versículo 7. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Hasta ahí parece todo sabroso, ¿ah? Durante la noche el maná caía en el campamento juntamente con el rocío. Versículo 10. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés estaba muy molesto y le dijo al Señor: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste para dar a sus antepasados? Versículo 13. ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer.
Y en el versículo 14, solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si es de la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame toda esta miseria. Miren al punto de cómo llegó a sentirse Moisés ante todo lo que estaba pasando. Observamos tres cosas que empezaron a suceder en el pueblo de Israel, porque ya la etapa de su alimento había pasado. El maná empezó a aburrirles. El maná empezó a saberles a nada. Sí, porque el maná no era un alimento el cual el plan era que comieran 40 años. Entonces lo primero que empezamos a observar acá es que empezaron a sentir deseos por los alimentos que estaban en Egipto. Así que quiero que nos entendamos en esto. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer síntoma que un alimento ya cumplió su etapa? Empiezas a anhelar los alimentos equivocados. Yo no dudo que tú y yo hayamos recibido palabra del Señor, hemos escuchado, hemos sido edificados, hemos recibido su palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. La pregunta es si ese alimento que has digerido lo has procesado en tu vida, has sabido evaluar, has sabido ejecutar la etapa que te corresponde para entonces cambiar de alimento. Cuando empezamos a entender por qué empieza a llegar la queja y el desánimo, ¿qué es lo primero que llegó en ellos? Primero, el deseo profundo por los alimentos que estaban en Egipto. Cuando en nuestra vida empieza a llegar anhelos y deseos por aquello que un día dejaste, por aquello que un día se supone que quedó atrás en tu vida. Y con esto no estoy diciendo solamente comida. Cualquier acción, cualquier tipo y estilo de vida, de cual un día te desprendiste porque llegaste a Cristo. Pero si no sabes dirigir las etapas de tu alimento, empieza a evidenciarse un deseo por aquello que un día estuvo en tu vida y ya no está. La segunda cosa que vemos acá, como resultado de que aquella etapa de alimentos ya se había terminado, es que empezaron a quejarse. Había insatisfacción constante. La insatisfacción constante hace desaparecer de nuestra vida todo sentido de gratitud en nuestra vida. Toda actitud y acción de gratitud en nuestra vida desaparece cuando llega la insatisfacción. Ya nada los saciaba. A todos no les sentían sabor a nada. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 16 y versículo 35, que lo leímos hace un momento. Y los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. 40 años comiendo el mismo alimento. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 16 declara: en el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Algo muy importante, mis amados, es que no podemos hacer de la comida o de la provisión de Dios aquello que Dios provee para nuestra vida en cada transición. No podemos hacerlo un alimento de toda la vida.
No puedes vivir una vida llena de maná. En Josué capítulo 5 y versículo 12 dice, el maná, ojo pues, el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. El desierto era una etapa de transición. Ese momento que cruzaron era un momento de transición. ¿Cuándo se detuvo el maná? Cuando finalmente entraron a la siguiente transición, que era Canaán. ¿Qué significa esto? Ellos convirtieron, ya sabemos que convirtieron un viaje de semanas en años. Así como convirtieron un viaje de semanas en años, convirtieron el alimento de una etapa, lo convirtieron en alimento de toda una vida. Y aquello que se vive comiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, pierde su sabor. Pregúntele a alguien que trabaja en un lugar donde venden pollo y todos los días le dan pollo de comer. Pregúntele si quiere ver un pollo más. Pregúntele a alguien que trabaja en un lugar donde venden hamburguesas y todos los días le dan hamburguesas de comer. Pregúntele si quiere una hamburguesa. Ellos convirtieron un alimento de una etapa en un alimento de toda una vida. Y empezamos a sentirle muchas veces sin sabor lo que hacemos para el Señor, nuestra vida en Dios, la manera de impulsar nuestra familia, la manera en que le servimos en la iglesia, la manera en que le servimos al Señor. Empezamos a sentirle un sinsabor porque muchas veces nos hemos quedado en una transición de vida, la cual debería haber durado poco, pero se ha extendido no por causa del propósito, se ha extendido por causa de nuestras acciones y actitudes. ¿Cuánto dura un proceso, mis amados? Esa gran pregunta que nos hacemos muchas veces. ¿Cuánto dura un proceso? ¿Cuánto debería durar un proceso? El plan nunca fue que ellos estuvieran 40 años en esta transición. Nunca fue el plan que estuvieran 40 años en este proceso. Pero ¿cuánto dura un proceso? Hace muchos años yo me hice esa misma pregunta. Y por años pasé preguntándole al Señor, Señor, ¿cuánto dura un proceso? ¿Cuánto dura un proceso? Hasta que un día el Señor puso una palabra en mi corazón acerca de la respuesta de esa pregunta. Y la respuesta que el Señor trajo a mi vida acerca de cuánto dura un proceso, yo no sé si al final realmente quería la respuesta después de entender lo que el Señor estaba hablando a mi corazón. ¿Cuánto duran los procesos por los cuales Dios permite que pasemos? Hay un hombre que vivió un proceso, el cual hemos escuchado mucho, y fue Josué. Hay un hombre que pasó otro proceso, el cual también hemos leído, y fue el famoso José el soñador. Pero en Salmos capítulo 105, 19 declara la palabra, y te lo voy a leer en esta versión, la Nueva Traducción Viviente dice, hasta que llegó el momento, escucha bien, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Los procesos no es el propósito en el que Dios quiere sumergirte. Los procesos son lo que te prepara para que seas un buen administrador del propósito de Dios en tu vida.
Los procesos son los que forman en ti. Y como leíamos acá en el Salmo 105, 19, mientras se cumplía el sueño que Dios le había dado a José, Dios, ¿qué dice? Ponía a prueba, formaba el carácter de José. Pero volvemos a la pregunta. José pasó por todo un proceso. Rechazado por sus hermanos, vendido por sus hermanos. Los que le compraron le volvieron a vender. Esclavo en la casa de Potifar, preso nuevamente en la cárcel injustamente. Todo un proceso, pero ¿cuánto dura un proceso? Yo espero que usted esté listo para escuchar esto. ¿Cuánto dura un proceso? ¿Cuánto tiempo me resta vivir el proceso en el que puedo estar ahora? Cada proceso tiene su alimento. Dios ha determinado una palabra específica para cada proceso que vivimos. Pero no puedes convertir el alimento de una etapa, no puedes convertir el alimento de un proceso en un alimento para toda tu vida. ¿Cuánto dura un proceso? Número 1, un proceso es tan largo. Escuche, un proceso es tan largo como mi terquedad. Voy a decirlo de nuevo. Un proceso es tan largo como mi terquedad. Un proceso es tan complejo. Ojo, un proceso es tan complejo como mi desobediencia. Y un proceso es tan duro como el orgullo que hay en mí. Se lo voy a decir de nuevo. Un proceso es tan largo como mi terquedad. Un proceso es tan complejo como mi desobediencia. Y un proceso será tan duro como el orgullo que hay en mí. ¿Qué significa esto? Tú y yo determinamos cuán largo va a ser un proceso. Nunca fue el plan de Dios que un alimento tan liviano como el maná lo comieran 40 años. Claro que se iban a frustrar, claro que se iban a aburrir, claro que iban a llegar a aborrecer ese alimento. ¿Por qué? Porque no era un alimento para toda la vida. Apenas era un alimento para unas semanas de proceso, las cuales les debió haber tomado apenas unas cuantas semanas para llegar a Canaán. Les tomó 40 años. Y no porque tenían que durar 40 años. Pudieron haber durado 50, pudieron haber durado 30, pudieron haber durado 100. Pero duró tanto como su terquedad. Duró tanto como fue tan complejo como su desobediencia. Y fue tan duro el proceso como su orgullo. Así que hoy tú y yo identifiquemos el proceso en el que estamos viviendo. Hay 3 cosas las que tenemos que romper en nuestra vida. Toda terquedad que hay en nosotros, si no es rota, va a seguir alargando el proceso. Toda desobediencia que quiera haber en nuestras acciones, en nuestras palabras, tenemos que romper con eso. O sea, si no, nuestros procesos seguirán siendo más complejos todavía. Y todo orgullo que desaparezca de nuestro corazón. Porque si no, eso va a convertir nuestros procesos en una etapa aún más dura. Dios tiene el alimento
perfecto para cada etapa de tu vida. No te quedes con un alimento que ya fue de una etapa pasada para la etapa presente y para el tiempo presente que estás viviendo y para el momento de Dios que quiere que tú vivas en esta etapa de tu vida. Así que permíteme que podamos orar juntos hoy y que le podamos decir al Señor: no quiero que haya terquedad en mi vida, no quiero que haya desobediencia en mi vida y no quiero que haya orgullo en mí, Señor, porque quiero comer del alimento que tú tienes para esta etapa de mi vida. Quiero transicionar a la etapa de mi tiempo presente, Señor. Padre, hoy delante de ti, Señor, puestos de acuerdo, Señor, venimos delante de ti para decirte, Señor, que arranques de nuestra vida toda terquedad, toda desobediencia, todo orgullo que pueda estar envolviendo mi vida y creando y extendiendo mis procesos, complicando y haciendo aún más duros mis procesos. Que yo pueda entender, crecer en medio de los procesos que el Señor permite en mi vida y que pueda identificar el alimento, el sustento, la provisión que Dios tiene para mí en esta etapa. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender. Y quiero hacer una oración más. Tú que estás escuchando este mensaje y aún no te has dado la oportunidad de decirle al Señor Jesús que venga a tu vida, que sea el Señor de tu vida. Pero hoy entiendes que es el momento para tomar esta decisión. Haz esta oración conmigo y repítelo desde lo profundo de tu ser y de tu corazón juntamente conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pero hoy vengo delante de ti, reconociéndote, recibiéndote como mi Señor y mi Salvador. Gracias por dar tu vida. Gracias por resucitar y salvarme. Te recibo como mi Señor y Salvador. Sé el Rey de mi vida. Guía cada uno de mis pasos. Y quiero estar en la etapa correcta de mi vida donde tú quieres que yo esté. Gracias, Señor, por ser mi Rey y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué alegría. Motivo de celebración si tú hiciste esta oración. Y para todos los que hemos aprendido este día, recuerda, cada etapa tiene su alimento. Que el Señor te bendiga grandemente y seguimos gozándonos y recibiendo del Señor. Bendiciones.